Bienvenidos sean a mi canal. En este video veremos cómo calcular el rendimiento de un tractor. Tomemos en cuenta que para el funcionamiento de un tractor vamos a tener que acarrear aquí material, transportarlo de un lugar y llevarlo hasta otro punto para posteriormente descargarlo. En este caso, para ver cómo se calcula este rendimiento, voy a utilizar estos datos de ejemplo. Veamos los datos que me muestran. La eficiencia. La eficiencia en sí sería qué tan eficiente es mi tractor en sí. Y este es un valor en porcentaje que suele tener cada maquinaria. En este caso es 65%. Sin embargo, podría ser mucho más, pero jamás va a superar el 100%. Y es muy difícil que los equipos lleguen a rendir a una eficiencia del 100% también. Luego tenemos aquí la capacidad del tractor que tengo en metro cúbico. En sí esta capacidad es lo que puede entrar aquí de material en esta parte de acá, donde sería mi cucharón del tractor. Luego tengo velocidad de avance, velocidad de retro, tengo distancia de carguío, distancia de descarguío, el material, que es muy importante me dice que es de seco a un estado natural. Veamos qué significan estos cuatro y el material. Tomemos en cuenta que aquí yo tengo mi tractor. Aquí está el material, que en este caso es arena seca, que al realizar el carguío va a estar en un estado natural. Este tractor va a tener que ubicarse de esta manera y luego va a tener que retroceder una cierta distancia para luego acomodarse y dirigirse hasta donde se encuentra la volqueta o el punto de descarguío. Y en este punto va a descargar en sí. Entonces, aquí tendría mi primera distancia, distancia de carguío, y en este otro punto, la distancia de descarguío. Las velocidades. En esta parte de acá va a ir en retro y aquí hasta la volqueta va a ir en avance. Entonces tengo dos velocidades diferentes. Con esta información veamos que se puede calcular. Lo primero que vamos a calcular va a ser el tiempo total del ciclo. El tiempo total del ciclo es la suma de dos tiempos, el tiempo fijo y el tiempo variable. El tiempo fijo, en este caso, corresponde a lo siguiente: el tiempo de cargado del material y el tiempo de descargado del material. Esos son los tiempos fijos. Este tiempo varía según el material. En este caso puede ser de 0,75 hasta 3 minutos. Tomen un valor que se encuentre en este rango. Para mi caso voy a tomar un tiempo fijo de 2 minutos. Ahora, el tiempo variable. El tiempo variable es un poco más complicado de calcular y en este caso depende del tiempo de ida y el tiempo de vuelta. Prácticamente necesitamos saber cuánto tiempo demora en retroceder, en avanzar, volver a retroceder y volver a avanzar para seguir cargando material. Entonces va a ser el tiempo de ida más el tiempo de vuelta. Pero en este caso podemos calcular el tiempo en base a la distancia sobre la velocidad. Pero debemos tomar en cuenta nuestro esquema que tenemos acá abajo. Primeramente, en mi tiempo de ida, voy a tener aquí mi tractor. Aquí está mi distancia y en este caso va a retroceder. Así que voy a tener esta distancia dividida entre la velocidad retro. Luego de acá se va a acomodar para avanzar a este punto, que sería la distancia 2, así que va a ser una velocidad de avance. Luego de eso, voy a tener la parte de la vuelta. Mi tractor se encuentra acá. Tiene que retroceder la distancia 2 hasta este punto, así que voy a colocar distancia 2 dividido entre la velocidad retro. Una vez ubicado acá, se tiene que volver a acomodar para dirigirse a este punto y voy a tener la distancia 1 a una velocidad de avance correspondiente. En este caso vamos a sustituir todo. Distancia 1, distancia 2. Distancia 2, distancia 1. Velocidad retro, velocidad de avance. Velocidad retro, velocidad de avance. Las velocidades están en este caso kilómetro hora. Todas las velocidades. Las distancias, como pueden ver en este caso, los he dividido entre 1000 para tenerlos en unidades de kilómetro. Porque si la velocidad lo tengo en kilómetro hora, tendría que tener la distancia también en kilómetro. Y si recordarán, la distancia 1 era 41,84 metros. Convertido a kilómetros, tendría que dividirlo entre 1000 y me sale este valor, 0,041,84. Lo mismo en la distancia 2, era
52.3 metros, dividido entre 1000 sería 0.0523 kilómetros. Así que si sustituimos en esta unidad y realizamos la operación correspondiente, que en este caso me va a dar en horas. Me da en esta unidad porque, como les dije, la velocidad está en kilómetro hora, por tanto va a ser esa la unidad. Es 0.0208 horas. Este valor lo tendría que transformar a minuto. Para transformarlo, lo que agarro es el valor y lo multiplico por 60. Y voy a tener 1.248 minutos. Esto sería el tiempo variable. Así que el tiempo del ciclo del funcionamiento del tractor va a ser la suma del tiempo fijo más el tiempo variable. El tiempo fijo dijimos que era 2 minutos y el tiempo variable lo hemos calculado que es 1.248. Sumados ambos me sale 3.248 minutos. Yo les recomiendo que el tiempo fijo en esta parte, después de asumirse un valor, ya cuando esté en funcionamiento, vean de verdad cuánto va a demorar en esta parte, tanto en cargar y descargar, solo en esos dos puntos. Puede ser que sea mucho menor, así que tomando eso en cuenta también su rendimiento va a ser mucho más alto. Luego calculamos la capacidad del cucharón, que sería lo que tendríamos acá delante del tractor. Tenemos aquí dos opciones. Vamos por la primera opción. La primera opción es tomar en cuenta el material que nosotros teníamos. El material, en este caso, nos tiene que indicar de qué estado lo estamos sacando y a qué estado lo estamos transportando. Y prácticamente de aquí vamos a obtener un factor de acarreo de esta tabla de acá. En este caso, me decía que estaba transportando arena, que estaba en un estado seco y está transportándose a un estado natural. Por tanto, mi factor de acarreo en este punto, si hago la intersección correspondiente, es 0.901. Si fuera cualquier otro material, tomen en cuenta los estados en los cuales se está manejando el material. Esta sería la primera opción. La segunda opción corresponde a utilizar esta ecuación que viene por acá. En esta ecuación necesitamos la capacidad del tractor y lo tenemos que dividir entre 1 más el coeficiente de esponjamiento, que en este caso es un porcentaje el cual depende del material. Y este valor se calcula realizando ciertos análisis del material en sí. Lo que nos indicaría es, por ejemplo, si fuera arena, qué tanto se va a esponjar cuando nosotros lo estemos transportando. Entonces, si tienen este valor, deben utilizarlo. Pero en nuestro caso no teníamos este factor de esponjamiento o el coeficiente de esponjamiento o el esponjamiento del material. Así que en ese caso no podríamos utilizar esta ecuación. Pero en esta segunda opción también deben considerar que el factor de acarreo, si ustedes tienen este valor, se toma igual a 1 también. Como no tenemos en este caso este valor, vamos por la primera opción, con esta de acá. Por tanto, para calcular el rendimiento del equipo, tenemos que utilizar esta ecuación. Tenemos aquí la capacidad de carga, lo que podemos transportar acá. El factor de acarreo que lo vimos hace un momento según al material. Luego tenemos la eficiencia de la maquinaria, que en este caso es 0.65, era 65%. Y el tiempo de ciclo es el que hemos calculado, 3.248 minutos. En estas unidades, que para la capacidad es metro cúbico y para el tiempo del ciclo es minutos, tenemos que reemplazarlo en esta ecuación que ven por acá. Sustituyendo todo, vamos a tener lo siguiente. La capacidad 4.154 por 0.901 por 0.65 por 60 dividido entre 3.248. Realizando la operación me daría 44.94 metros cúbicos hora. Esa sería la unidad del rendimiento calculado en función a esta ecuación. Tomen en cuenta que el tiempo del ciclo estamos trabajando en minutos y la capacidad metro cúbico. Como han podido observar, calcular el rendimiento de este equipo no es muy complicado. De hecho, lo más complicado, si se podría llamar así, sería el tiempo del ciclo. Sin embargo, este tiempo del ciclo suele ser algo corto, dependiendo de las distancias con las cuales se maneja. Y también
la parte del factor que nosotros manejamos acá, que si ustedes observan es un factor que minimiza el valor de la capacidad de carga, en este caso. Pero en algunos casos va a parecer que este factor es un poco mayor a uno y es porque, por ejemplo, en roca se quedan muchos espacios vacíos, así que por eso van a poder notar que sale un valor mayor a uno. Tomando todo eso en cuenta, espero que este video les haya sido de ayuda. Si fue así, les invito a que puedan darle like, puedan compartir este video y también les invito a que se suscriban a mi canal para más contenido.